Buenas tardes, queridos amigos. El Teatro Popular Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México les da la bienvenida a su charla dominical que cada 8 días tenemos con ustedes, hablando siempre de teatro. En este mes de septiembre hemos escogido, mes patrio, hemos escogido obras de dramaturgos mexicanos. Realmente hemos tenido grandes dramaturgos conocidos nacional e internacionalmente. Carballido, también Elena Garro, y tenemos mucho más. Ahora hablaremos sobre Vicente Leñero y su obra Don Juan en Chapultepec. Dice Don Juan en Chapultepec de Vicente Leñero y dice, se lo dedica a Guillermo Tovar y de Teresa. Y dice, advertencia a lectores y espectadores. Esta pieza con personajes históricos es una obra de ficción. La vida y las situaciones íntimas es pura fantasía, pero la vida pública ha tratado de ajustarse a fuentes documentales. Los datos involucrados en las conversaciones entre Maximiliano y José Zorrilla derivan sobre todo en lo relacionado a la autocrítica de Zorrilla sobre su Don Juan Tenorio y a las actividades del mismo Zorrilla durante el imperio de Maximiliano. De las memorias del poeta publicadas bajo el título de Recuerdos del Tiempo Viejo, Madrid, tipografía Gutenberg 1888, tomos 1 y 2, también se tomaron datos de otros libros del acucioso ensayo de Aniano Peña sobre Zorrilla y su obra que precede a la edición de Don Juan Tenorio, Ediciones Cátedra, Letras Hispánicas, Madrid, 1985. Los fragmentos del Don Juan, proferidos por los personajes, provienen de esta misma edición que respeta el original de Zorrilla del libro del emperador y el poeta de Armando de María y Campos, colección Temas Teatrales México, 1956. De la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, editorial Diana, México 1987, que a la reconstrucción del episodio trágico añade un abundante material recogido de los hechos y las espectaculares consignadas por los principales biógrafos de Maximiliano y Carlota. Dice, personajes. José Zorrilla lo va a interpretar Alma Mendoza entre los 48 y 53 años. Maximiliano, que interpretará Rodrigo López, entre los 33 y 34 años. Carlota, que la va a interpretar Xóchitl Zelaya, entre los 25 y los 30 años. Somos el TPU, Teatro Popular Universitario de la UACM. Lugar de la acción. Varios sitios en México y en Bélgica, simplificados en un salón, representados por unos cuantos muebles en diferentes áreas. Una silla, un escritorio, un sofá, un sillón, un macetón con plantas. La acción ocurre en México y en Bélgica entre 1865 y 1870. En un escritorio, Zorrilla escribe. Se escuchan ruidos, voces, música, algarabía. Es el ambiente de Sevilla en carnaval. Durante el primer acto, Don Juan Tenorio, Zorrilla, suspende la escritura molesto y dice: ¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en concluyendo la carta no pagan caro sus gritos. Zorrilla tiene un gesto de molestia.
Vuelve al papel y continúa escribiendo. A los ruidos que llegan de fuera se agregan unas voces que apenas se distinguen. Es Ciuti y Butarelli, durante su Diego de la primera escena del Tenorio. Son voces lejanas, en off, como en un recuerdo. Están revueltas con la algarabía. Firma y el pliego Zorrilla. Seca la tinta con un secante y luego dobla la carta en varias porciones. Permanece pensativo unos instantes mientras la algarabía y las voces de Ciuti y Butarelli se extinguen. Del escritorio con la carta en las manos. A sus espaldas ha aparecido Carlota. Viste de negro y está velada. Lentamente Zorrilla avanza hacia Carlota, quien se mantiene de pie, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada y oculta por el velo. Zorrilla la mira durante un largo lapso y dice: Buenos días, Su Majestad. Carlota no reacciona. Largo silencio. Continúa Zorrilla. Tardé en encontrarla. La busqué en Miramar, luego en Bruselas, en Lecken. Me dijeron que estaba en el sanatorio de Gil. ¿El manicomio de Gil? No, no dejé que me llevaran allá. El doctor Bulkness me informó que se había trasladado a Terbeuren. Es un bello chateau, ¿no le parece? Desde luego. Bellos jardines. Es un lugar hermoso. Muchas flores. Lovaina está muy cerca y el bosque de Soñés me recuerda a Chapultepec. Me dicen que es propiedad del conde Beaufort. No, el chateau es mío. Mi hermano lo compró al conde especialmente para mí. Hizo bien. Parece una buena inversión. Algún día prenderé fuego a todo esto para regresar a Miramar. Será maravilloso ver desde el bosque las llamas consumiendo esos muros, ardiendo en la noche para vengar los engaños, las traiciones, las mentiras, lenguas de lumbre en la hora del juicio final. Un silencio. La breve exaltación de Carlota se interrumpe. Vuelve a inclinar la cabeza. ¿Se encuentra bien, Su Majestad? Trataron de envenenarme. Nadie me cree, pero es cierto. Primero en México, una herbolaria. Me dio una seta para aliviar mi esterilidad, pero era veneno. Lo recuerdo. Me lo contó una tarde en Chapultepec. Luego en París, en el Palacio de Saint-Cloud, Luis Napoleón y Eugenia mandaron poner veneno en una naranjada. Se lo dije al Papa, temblando de miedo. Santísimo Padre, quiere matarme. Nadie me creyó. Yo le creo, señora. Carlota parece mirar por primera vez a Zorrilla y lo mira con extrañeza. ¿Qué hace usted aquí? ¿Quién es? ¿Es el mensajero? ¿Esperaba un mensajero? ¿Es usted? Yo soy el mensajero de mí mismo, señora. ¿Viene de México? Vengo de Madrid. Pausa. Se aproximan. ¿Ya no me reconoces, Carlota? Claro que sí, don Juan. Zorrilla menea apenas la cabeza. Carlota advierte la carta plegada que él lleva en la mano. Extiende el brazo, toma la carta y dice: ¿Es para mí? Es una carta, muy breve, acompañada de aquellos versos que escribí para Su Majestad cuando presentamos mi drama en el Teatro de Palacio. ¿Recuerda? 4 de noviembre de 1856. Le gustaron mucho, se los prometí desde entonces. Lo recuerdo muy bien. Son los versos de don Juan. No, son versos míos, de José Zorrilla. Señora, soy yo. Carlota sin atenderlo. Tercer acto.
En el claustro se escucha apenas muy lejos la melodía triste de un oboe. Eso dice, ¿verdad? Zorrilla hace un gesto extendiendo el brazo para aclarar algo a Carlota, pero ella lo ignora. Sigue sosteniendo la carta de Zorrilla sin desplegarla y dice: Alma de mi alma, perpetuo imán de vida, perla sin concha escondida entre las algas del mar, garza que nunca del nido tender osaste el vuelo, el diáfano azul del cielo para aprender a cruzar. Si es que a través de esos muros el mundo apenado miras y por el mundo suspiras de libertad con afán. Acuérdate que el pie mismo de esos muros, con que te guarda para salvarte, te aguardan los brazos de tu don Juan. Carlota mira a Zorrilla, le sonríe tras el velo. Eso dice, ¿verdad? No. Esos son los versos de mi drama. Los que yo leí al terminar la función eran versos juguetones para su majestad. Muy sencillos, pero sinceros. Si es cierto, augusta señora, que os place mi poesía, eso no es más a fe mía lo que desde hoy la avalora. Bien hayan vuestros antojos. Desde hoy, a pasar por bella tan solo porque ella han pasado vuestros ojos. Carlota sonríe. Qué bien se oye eso, don Juan. A usted le agradaron entonces y me los pidió, ¿recuerda? Yo le prometí transcribirlos en un papel mejor, pero olvidé hacerlo, lamentablemente, hasta ahora. Gracias. Sin embargo, lo que de veras importa no son esos versos, sino lo que digo yo a continuación, en la carta. ¿La carta? ¿Cuál carta? Esa, señora, ¿Es una carta de Max? es mía, de José Zorrilla. La escribí anoche para usted. ¿Qué dice? Habla de un atardecer en Chapultepec. ¿Que su santidad me hizo caso por fin? ¿Que el ejército francés no se irá nunca? Carlota, Zorrilla se mantiene en silencio, impotente. Carlota vuelve los ojos a la carta sin desplegar. Parece asustarse. ¿Es la abdicación? el emperador está muerto, señora. ¿Muerto? ¿Max? Muerto. ¿Eso es lo que usted dice en su maldita carta? Lo fusilaron hace un año en el Cerro de las Campanas. Lo sé. Me lo dijo Frederick. El pobrecito de Frederick. Nadie se atrevía y lo enviaron a él. Lo enviaron de mensajero. No sabía cómo empezar. No podía articular palabra. Lo Carlota matamos con contiene Juan. su llanto, su rabia, se sobrepone, avanza hacia Zorrilla, quien la observa condolido. Dura, sordamente dice: Lo matamos, don Juan. Nosotros matamos al emperador. Carlota arroja al suelo la carta, se da la vuelta y sale rápidamente. Inmóvil, en silencio, Zorrilla mira alejarse a Carlota. Luego se inclina para recoger la carta sin darse cuenta de que Maximiliano ha aparecido a sus espaldas. Maximiliano dice: Mármol en quien doña Inés en cuerpo sin alma existe, deja que el alma de un triste llore un instante a tus pies. Zorrilla reacciona al escuchar a Maximiliano. Se yergue rápidamente. Maximiliano avanza sonriente hacia Zorrilla. ¿Se lo sabe de memoria? Zorrilla se muestra ligeramente nervioso, sin entender. Esconde la carta. Zorrilla. Su Majestad. Carlota, ¿se sabe de memoria su don Juan Tenorio, señor Zorrilla? Lo sé, me lo dijo Frederick.
el pobrecito de Frederick. Nadie se atrevía y lo enviaron a él, de mensajero. No sabía cómo empezar. No podía articular palabra. Zorrilla hace un gesto de extrañeza. No sabe qué decir. Antes de venir a México, cuando estudiábamos el castellano, lo memorizamos juntos en el castillo de Miramar. Teníamos un profesor extraordinario, andaluz, me parece. ¿Cómo se llamaba? Ya no lo recuerdo. Le decíamos Herr Profesor o Monsieur le Professeur. Era extraordinario. Hablaba a la perfección todos los idiomas conocidos y por conocer, y no daba sus clases en el Salón de las Gaviotas. Eso sí lo recuerdo muy bien, donde yo había puesto en un atril un hermoso mapa de la República Mexicana, que miraba todas las mañanas con curiosidad y un poco de miedo, debo confesarlo. Pues nuestro querido Herr Profesor, que era un admirador suyo, señor Zorrilla, nos puso como tarea, como deber escolar, dicen ustedes, me parece, memorizar su Don Juan Tenorio. Era la mejor manera, decía Herr Profesor, de aprender un correctísimo castellano. Válgame Dios, nunca lo imaginé. Yo puse mucho empeño, tenía cierta facilidad y logré aprender el idioma en 6 o 7 meses. Me pareció de hablarlo satisfactoriamente, aunque siempre he tenido problemas con la conjugación de los verbos. El yo puedo, tú puedes, nosotros podemos, vosotros podéis, que tanto nos machacaba, Herr Profesor. No sé, ¿qué opina usted cuando me oye, señor Zorrilla? Lo habla a la perfección, Su Majestad, como si hubiera nacido en España. Para memorizar no era tan hábil como Carlota. Aún puedo repetir muchos versos de su Don Juan. Pero la emperatriz, como le digo, logró memorizarlo de principio a fin, sin una falla. Era el orgullo de Herr Profesor, que también se lo sabía completo. De verdad increíble, Su Majestad. Me extraña que no se haya enterrado. ¿No se lo ha dicho la propia emperatriz? ¡Qué horror! ¿Por qué? ¡Qué horror, señor Zorrilla! Perdón, Su Majestad, discúlpeme. Recibí su mensaje. Estoy a sus apreciables órdenes y me siento muy honrado de que se haya tomado la molestia. No, explíqueme. ¿Por qué le parece horrible que Carlota haya memorizado su drama? Eso no me parece horrible, desde luego. Al contrario, es una distinción que rebasa a mi persona. Lo horrible es haberlo escrito. Es el mayor disparate cometido en mi tiempo. ¿Su Don Juan Tenorio? Son cosas mías, Su Majestad. No le preste importancia. Para mí la tiene, le insisto. Su Don Juan fue el primer poema dramático en castellano que estudié con verdadera dedicación y con gran placer. Tome asiento, señor Zorrilla, se lo suplico. Zorrilla hace una leve reverencia y toma asiento después de que Maximiliano ha hecho lo propio en su sillón. Dice Maximiliano: Hoy ha tenido un día muy denso y para un hombre como yo, metido en esta aventura tan fascinante como difícil, resulta grato olvidarse por unos instantes de la política y conversar de literatura con un poeta de su estatus. Es un privilegio. El privilegio es mío, Su Majestad. Pero hablar de Tenorio no es hablar de literatura, se lo garantizo. ¿Por qué razón? Por eso, porque es un drama escandalosamente pobre. Yo me siento mal de no haber aprovechado un personaje tan rico como Don Juan, presente en la tradición de tantas culturas, de tantos países, para lograr una obra al menos estimable. La mía no está a la altura de su protagonista, no tiene sentido común, ni literaria, ni moral, ni religiosamente hablando. Es la obra que lo ha hecho famoso, señor Zorrilla. No sé por qué motivo. Y sí, lo admito, me ha hecho famoso, pero no me gustaría pasar a la posteridad con esa gloria tan frágil. Me asombra su modestia. No es modestia, Su Majestad. Como todo poeta, soy hombre soberbio y me gustaría que me reconocieran, sí, por El Zapatero y el Rey, o por El Alcalde Ronquillo, o por Traidor, Inconfeso y Mártir.
Ese sí es un gran drama, se lo aseguro. El mejor que he escrito en mi vida. ¿Lo conoce Su Majestad? Desgraciadamente no. Aquí tampoco saben de él. Nadie. Solo don Juan. Don Juan, don Juan por todas partes. Hasta en los llanos de Apan me topé con él. Parece mentira. Poco de llegar a México, hace 10 años. ¿Lleva 10 años en México, señor Zorrilla? Poco más o menos, Su Majestad. No pensé que fuera tanto tiempo. Ya debe conocer bien la idiosincrasia de este país. Pero discúlpeme por interrumpir su relato. Era solo para decirle que allí, en los llanos de Apan, cerca de la hacienda donde me había alojado el conde de la Cortina, una persona que ha sido finísima conmigo, presencié una representación de mi don Juan Tenorio realizada por indígenas. Extraordinario. Fue en ocasión de las fiestas de San José. Los propios indígenas, en una mezcla de castellano, andaluz y otomí, representaban a los personajes de mi drama, con gran ingenuidad, pero con enorme abnegación. Debió sentirse muy orgulloso, señor Zorrilla. En realidad, no, Su Majestad. La gente piensa eso, que me pavoneo con mi Juan Tenorio y que estoy tan orgulloso de ese éxito que hasta sueño conmigo mismo cuando duermo. Todo lo contrario, me avergüenzo. No acabo de entender por qué. Porque es una obra mala, simplemente. Le doy un ejemplo, Su Majestad. Un solo ejemplo del pésimo manejo del tiempo en mi Tenorio. El primer acto comienza a las 8 de la noche. ¿Lo recuerda? Pasa todo. La carta, los embosados que llegan, la conversación de don Juan y don Luis, etc. Luego cuentan cómo se han arreglado para salir de prisión. Y don Juan y Chuti preparan la traición contra don Luis. Concluye el segundo acto. Cuando don Juan dice, ¿lo recuerda? Con oro, nada que falle. Chuti, ya sabes mi intento. A las 9 en el convento, a las 10 en esta calle. Exacto, Su Majestad. Hablan de que llegarán al convento a las 9, pero a esas alturas, en el teatro, ya habían dado las 9:03. Yo lo vi con mis propios ojos, porque en la embocadura, cuando se estrenó en Madrid, había un reloj de pared, y el reloj marcaba las 9:03, cuando don Juan le habla a Chuti. Disculpe, no le entiendo muy bien. Es clarísimo, Su Majestad. En escena había transcurrido mucho más tiempo del que señalaban las acciones de la obra. Horas de 200 minutos, imagínese. Eso solo lo advierten los expertos. Para un poeta dramático es un error elemental. Son detalles. De esa clase de detalles erróneos le podría hablar toda la tarde. Se flagela, señor Zorrilla. También me exculpo. No confié mucho en mí. Era muy joven. Tenía 27 años. Escribí el Tenorio en 20 días. Su Majestad, apremiado por don Carlos Alatorre, un empresario urgido por estrenar lo que fuese, lo hice sin plan alguno, sin meditarlo siquiera. Tengo entendido que se inspiró en el burlador de Tirso. Eso nos decía nuestro Herr Profesor. En Tirso, desde luego, pero sobre todo en El convidado de piedra, de Antonio Zamora, madrileño él, que refundió la leyenda de don Juan a principios del siglo XVII. Ya muerto se publicó su obra y desde 1740, aproximadamente, su convidado se presentaba en los teatros españoles todos los noviembres. Ahora se representa es su Tenorio, según me han dicho, Para en mi España vergüenza, y Su aquí. Majestad, todos los noviembres sintiendo que me restriegan en la cara mis errores. Tus dilectos no pensamos lo mismo, se lo garantizo. La noche en que se presentó el don Juan Tenorio en el palacio no se dio cuenta. Yo mismo vi una de las damas de Carlota muy conmovida con la escena del sofá.
son de los versos que mejor recuerdo. Décimas, ¿verdad? Primero redondillas y luego décimas. Se las declamaba a Carlota en Miramar. Maximiliano se torna reflexivo antes de empezar a recitar, melancólico, y dice: Cálmate pues, vida mía, reposa aquí, y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. Maximiliano mira a Zorrilla. ¿Cómo Le sigue? pregunta: ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue, Zorrilla? Ah, no es cierto, Zorrilla se ángel de pone de amor. pie y clama con destreza de actor. Ah, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge en esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento, ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día, no es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Zorrilla No, regresa a su lugar, la cabeza, y no, dice: no. Imposible, Su Majestad, imposible. Declama usted muy bien, señor Zorrilla. Son décimas bellísimas. Sin pizca de sentimiento. Si con algo las ha declamado ustedes, con verdadero sentimiento. Es un sentimiento falso que no brota de acá. Mentira, pura teatralidad. No me lo pareció. Todos los actores, por virtuosos que sean, y mire usted que ha visto a los mejores de mi país representando el tenorio, fracasan rotundamente al llegar a esta escena. ¿Por qué no pueden imprimir a las décimas una sinceridad que ellas no tienen? Y la expresión verbal termina por resultar descolorida, sobre todo falsa. Pero la culpa no es de ellos, es mía, porque me entretuve como un párvulo delirante en meter a la paloma y a la gacela y a las estrellas y a los azares en ese dúo absurdo de arrullos y tórtolas. Muy interesante lo que dice, no lo había visto así. Si de algo puede hablar con seguridad José Zorrilla, es de los errores de su drama. Dejemos entonces en paz a don Juan Tenorio. Como dice usted en el drama, me parece, dejad tranquilos yacer a los que con Dios están. Sí, eso dice Centellas en el Panteón. Y pasemos a otro asunto, por el que me permití llamarlo. Un honor para mí. Lo consulté ya con el Consejo Imperial y todos estuvieron de acuerdo. Es mi voluntad extenderle un nombramiento, señor Zorrilla. Disculpe la interrupción, Su Majestad. Si he logrado prolongar durante 10 años mi estancia en México, ha sido exclusivamente por mi empeño en no entrometerme para nada en los asuntos políticos de este país. Mi calidad de extranjero. No se trata de un nombramiento político. Mi querido poeta, no se alarme. Es un cargo relacionado solo con la cultura. Y la cultura en cualquier nación del mundo. Nada tiene que ver con los enredijos políticos. ¿Está usted de acuerdo? No estoy del todo seguro, Su Majestad. Es mi ferviente deseo fundar aquí una relación directa con el ministro de la Casa Imperial, no del ministro de Gobernación, para estar yo cerca del proyecto y disolver cualquier prurito político.
un departamento, una dependencia, una compañía, llámela como le plazca, que se denomine Teatro Nacional y de la cual sea usted director. ¿Director en México? ¿De un teatro nacional? ¿Yo? Nadie mejor para entender mi idea. Me sorprende muchísimo, Su Majestad. El imperio necesita imprimir un fuerte impulso al teatro de este país, señor Zorrilla, a sus actores, a sus poetas dramáticos. Perdón si lo desengaño, pero la mayoría de los actores y de los poetas dramáticos mexicanos son, ¿cómo decirlo, Su Majestad? Mediocres. Me han dicho que hay talentos. Los mejorcitos son juaristas. Guillermo Prieto, Altamirano, Mateos, Riva Palacio, no brillan fuera de círculos estrechos y están en el bando contrario, que es lo peor. Con mayor razón, entonces, señor Zorrilla, con un colmado presupuesto y la dirección del mejor poeta de habla castellana, el Teatro Nacional podría generar un movimiento de nuevos autores y nuevos actores que vinculen nuestra causa, la causa noble del imperio, con las causas populares. Para eso estamos aquí, para demostrar al pueblo de México lo que valoramos y defendemos, su idiosincrasia nacional. No parece fácil. Le pido su ayuda, señor Zorrilla. Tendría que pensarlo un poco. No lo piense. Diga sí. Oui. Yes. Como yo dije al asumir esta inmensa responsabilidad. Recibiría un estipendio de 3,500 pesos anuales. Es más de lo que yo necesito, Su Majestad. Todos merecemos más de lo que necesitamos, señor Zorrilla. Un silencio. Zorrilla se mueve pensativo, indeciso. Maximiliano lo observa sonriente. Lo siente seguro ya. Y para coronar el proyecto emprenderíamos la construcción de un gran coliseo como sede del Teatro Nacional. Venga aquí, venga aquí. Maximiliano conduce a Zorrilla hasta el escritorio. Abre un cajón y extrae papeles que le muestra. Zorrilla parece sorprendido. Yo mismo hice algunos bocetos. No sabía de su vocación por la arquitectura, Su Majestad. Junto con la poesía dramática, es una de mis pasiones secretas. Ah. Zorrilla observa los bocetos mientras Maximiliano le indica. Maximiliano. El Coliseo está pensado para 2,000 espectadores, con el confort y la elegancia de los mejores teatros europeos. Este es el Palacio Imperial, un amplio mesén con columnas corintias, piso de mármol, esculturas de Carrara. Aquí, este es el frontispicio. ¿Qué le parece? Arquitectónicamente, insuperable. Es usted un talentoso arquitecto, Su Majestad. Eso dice Carlota. ¿Y qué piensa la emperatriz? Está encantada de que usted sea el director de la Compañía Nacional de Teatro. Hay mucho que hacer por la cultura de este pueblo, señor Zorrilla. Está sumido en la ignorancia. Debe resultar muy costosa la construcción de este coliseo. Aún no tengo presupuesto, pero no se preocupe, es asunto del Ministerio de la Casa Imperial. Un silencio. Pensativo, Zorrilla abandona los bocetos. Zorrilla. La Compañía Nacional me parece muy bien, pero la construcción del coliseo... El Teatro Nacional necesita una sede. Podría aprovechar los teatros existentes. El Iturbide, el Santa Ana, que ahora llaman, por cierto, Teatro Nacional. Pienso en algo mejor. Y yo pienso en los peligros, Su Majestad. ¿Cuáles peligros? El país no está en calma. Su Majestad lo sabe. Eso quedará solucionado muy pronto.
De cualquier modo, en este clima, discúlpeme si tocó cuestiones políticas que no me competen. No, hable con entera libertad, goza de toda mi confianza. Digo que en este clima de oposición, de estallidos revolucionarios, La palabra revolucionarios es excesiva para los juarristas. Son gavilleros que terminaremos sofocando. lo último que me atrevería a hacer sería discutir con su majestad asuntos que ignoro. No estoy enterado. No sé. Lo que sí sé, lo que intuyo, si me permite expresarlo, es que abrir un centro de reunión bajo el signo y el gobierno de la Casa Imperial se prestaría a que los descontentos, los simpatizantes de esos gavilleros, tengan un sitio donde protestar y sabotear al régimen de su majestad. No irían a ver teatro, sino aprovechar ese teatro para desatar escándalos oposicionistas. Le confieso que no había pensado en ese punto, señor Zorrilla. Tal vez le parezca yo demasiado cauteloso o alarmista. No, no, es un tema que merece la reflexión. Deberé plantearlo a mis consejeros. ¿Ve por qué quiero tenerlo a mi lado, querido poeta? La visión de un intelectual es siempre valiosísima para un gobernante. Excuse mi impertinencia, se lo ruego. Un silencio. Maximiliano recoge los bocetos y los guarda de nuevo dentro del escritorio. Maximiliano dice: A reserva de lo relativo al Coliseo, y aunque de momento se ocupe como sede el pequeño Teatro del Palacio, ¿qué me responde al nombramiento? ¿Debo responder ahora mismo? El emperador no acepta dilaciones, señor Zorrilla. Usted gana, Su Majestad. Acepto, con toda gratitud y toda humildad. ¡Bravo! Mi querido poeta, Carlota se sentirá tan dichosa. Ya lo celebraremos a su debido tiempo. Por ahora, solo quiero informarle que a partir de este momento usted tiene la entrada franca a este palacio. No necesitará una audiencia para verme. Estaré con usted para hablar de teatro, de literatura, de su mediocre tenorio, cuantas veces requiera. Maximiliano se aproxima para estrechar las manos de Zorrilla. No le permite realizar la reverencia y dice: Buenas tardes, señor Zorrilla. Buenas tardes, Su Majestad. Maximiliano abandona el salón. Zorrilla queda de pie, reflexivo, próximo al escritorio. Y nosotros ya lo celebraremos también a su debido tiempo, queridos televidentes o auditorio o público. Ya lo celebraremos después también cuando nombren a Zorrilla director del Teatro Nacional, porque ahí no termina la obra de Vicente Leñero, sino que continúa. Y nosotros queríamos aprovechar, antes de que se termine esta hora, de decirles, de charlar un poco sobre Vicente Leñero, que fue ingeniero, estudió ingeniería, fue ingeniero, luego estudió periodismo en la Carlos Septién y fue periodista, luego dramaturgo, novelista, cuentista y ganador de muchos premios, algunos nacionales y otros internacionales. Esta es una de sus múltiples, obras que escribió. Rodrigo, ¿me auxilias? Claro que sí, Carmen. Sí, es cierto, es una de sus obras más famosas, de las más de 20 piezas dramáticas que escribió, además de haber escrito cerca de 18 largometrajes en todo su tiempo de vida, de los cuales 4 fueron
fueron ganadores del premio Ariel en México y se le considera como uno de los principales promotores de la cultura mexicana y del cine mexicano del siglo XX, ¿no? Fue maestro fundador de la Sociedad General de Escritores de México también, y junto con su propio maestro, Rodolfo Usigli. Y además también fue campeón de ajedrez, jugaba ajedrez y bueno, tuvo muchísimos premios. También fue el primer mexicano en ganar un premio internacional de literatura con una de sus novelas. Se dice Bueno, también que Leñero era obsesivo, que primero escribía y corregía sus textos a mano para después teclarlos en una máquina de escribir que tenía en su casa en San Pedro de los Pinos. Y bueno, en esa máquina escribió su primer libro de cuentos, La Polvareda, que salió en 1958. Y Bueno, fumaba mucho y falleció de enfisema pulmonar en 2014. sí, sí, él también se decía, destacaba, hizo algunos cuentos infantiles, como el Condorcito, La vieja chiquita, La cabrita blanca de Irerí. Entonces también se destacó, pero sobre todo en el cine mexicano hizo un gran aporte a nivel de guión. Uno de los guiones más conocidos del cine pues fue La Ley de Herodes, ¿no? Entonces es como que toda la población mexicana en general ha sabido de esa película y es uno de los grandes aportes de él. de La Ley de Herodes, sí. También escribió Los Albañiles, que fue y que vale la pena ver cuando la vuelvan a representar, porque es una obra muy interesante cuyos personajes son tridimensionales. Entonces está uno y complejos, por lo que se profundiza mucho en ellos. ¿Alguna otra cosa? Pues en la obra de Leñero podemos ver algunos o seguir las pistas de sus maestros, que también fueron importantes personajes del siglo XX, como Rodolfo Usigli, el dramaturgo, Ramón Xirau, el filósofo, y Juan José Arreola, editor y escritor. Sí. Entonces fue un hombre muy influyente en su tiempo. Bueno, en su tiempo, pues Y en nuestro fue tiempo. hasta hace poco, ¿no? Porque murió hace Ujú. muy poco. Sí, él tenía sus talleres que daba sobre dramaturgia, que era algo maravilloso estar en ellos. Y con un ojo realmente, una mirada nueva, siempre que leían sus alumnos sus obras o sus guiones eh, de cine, siempre daba una guía en la que podían mejorarse. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, Pues podemos, ay, perdón Carmen, te interrumpí. Esta obra de Don Juan en Chapultepec se presentó allá y él consiguió que para la puesta en escena le prestaran la tina de Carlota. Entonces era una belleza ver todo el escenario. Y también puso algunos bailes que bailaba Maximiliano. Con uno de ellos queremos empezar la próxima transmisión el domingo que entra con un baile de Maximiliano, un minuet. Y le damos las gracias al Leñero por tanto que nos dejó. En la revista El Proceso también fue subdirector de la revista Proceso. Y además fue miembro fundador, ¿no? Ajá, también, y de SOGEM Sí. también, uno de los maestros que tuvo. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, amigos, hasta el próximo domingo con la segunda parte de Don Juan en Chapultepec y cuyos
miembros cuyos participantes son del Teatro Popular Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Alma Mendoza, Rodrigo López, Xóchitl Zelaya. Y yo nada más leí las acotaciones con mucho gusto y mucho placer. Nos vemos la próxima semana. Adiós.